También con Jorge Colina, que es economista de IDESA, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Jorge, buenas noches. Gracias por atendernos en Hoy Nos Toca. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Veníamos analizando los datos de la pobreza, hablando de la pobreza también estructural que hay en nuestro país. Y la gran pregunta siempre, más allá de todo, es ¿qué va a pasar? Si usted ve algún tipo de voluntad política, de programas sociales, algo que nos dé un poco de esperanza, que los números no se van a recrudecer cada vez más. El problema es de la economía. Se necesita, primero, controlar la inflación. Hoy está controlada por el confinamiento. Pero el confinamiento es el que produjo esa pobreza que la UNICEF está proyectando. Si bien ahora se habla de que ellos hablan del 63% de los niños que van a ser pobres a fin de año, también en su informe está de que la pobreza en general va a superar el 50% de la población. Entonces, esto de inflación, crisis económica, más confinamiento, nos llevó a este escenario, donde más de la mitad de los argentinos van a ser pobres. Ahora hay que salir, digamos, responsablemente del confinamiento, empezar a tomar medidas para que la economía primero se controle la inflación, luego el año que viene posiblemente empezar a pensar con la recuperación económica, la recuperación de la actividad, y eso traería la recuperación de los empleos. Nos llega a ver bien. Gise, ¿vos querías preguntar? Sí, ¿cómo le va? Lo que quiero saber ¿es un negocio político la pobreza en la Argentina? Teniendo en cuenta los casos históricos que hay de clientelismo, bueno, de prebendas, ¿no?, con los más pobres. Digamos, creo que hay cierto aprovechamiento de los pobres por parte de las organizaciones sociales y de los políticos. De todas formas, lo que también creo es que ni las organizaciones sociales ni los políticos quieren que la pobreza siga aumentando. Ellos saben que es una situación social insostenible. En el fondo ellos quieren que haya menos pobres, pero ciertamente que ellos son como se plantan los referentes de los pobres para poder de allí acceder a recursos del Estado. Parte de ellos van a los pobres, parte de ellos van a financiar sus estructuras orgánicas. Jorge, la estructura económica que hoy tiene la República Argentina, más allá de las sucesivas crisis, ¿crees que es o está dotada de la posibilidad de darle trabajo realmente a todo el mundo para lograr salir de esta pobreza estructural del 25-30% que arrastra probablemente desde el retorno a la democracia hasta ahora? No. La estructura productiva moderna alcanza solamente para la mitad de la población, y eso queda a la vista cuando uno mira el mercado laboral. Del total de ocupados, solo la mitad tiene un empleo asalariado registrado, que puede ser un empleo asalariado en una empresa privada y en menor medida el tema del empleo público. La otra mitad, o un poquito menos de la otra mitad, son los asalariados en negro, que trabajan en empresas que también son empresas en negro, y el cuentapropismo no profesional. El cuentapropismo, digamos, haciendo changas o tratando de hacer algo para salir adelante, la gente que vende en la calle, esos son los que más sufrieron el confinamiento incluso. Entonces, pero cuando uno toma, por ejemplo, el mejor momento de la Argentina de crecimiento, que fue 2004-2012, uno ve que la mitad de la gente siempre fue informal. Claro. O sea que mientras crecía el sector formal de la economía, no incorporaba gente informal, sino que en todo caso los informales iban viviendo de las migajas de los formales, pero los formales siempre eran la mitad de la economía. Sí, Nico. Jorge, hace unos 30 años, con un título de perito mercantil de la secundaria, se conseguían empleos para los cuales hoy son necesarios títulos universitarios. ¿Cómo hacemos para pensar en un futuro con inclusión laboral para los pobres si la construcción, que es el primer rubro en el que uno piensa como salida laboral inmediata para alguien no instruido, ya tampoco alcanza ni para este número de pobres y también se está tecnologizando para requerir cada vez menos personas? Es un desafío importante.
el tema de, digamos, el tema de la digitalización, el tema de la automatización o robotización es un desafío incluso para gente con educación media o un poquito más arriba de media, el perito mercantil del pasado. Y la Argentina hoy tiene un montón de gente que ni siquiera termina la secundaria. Antes de la pandemia, ya los datos oficiales del Ministerio de Educación daban cuenta de que el 50% de los chicos en la secundaria no la terminaban a tiempo. Luego termina un 10% más. Entonces al final la termina un 60%. Pero el otro 40% no la termina la secundaria. Entonces ya se queda como condenado a trabajar en esa mitad que yo recién le decía, que es la informalidad. Y mientras más avance la tecnología, esa informalidad más marginada va a estar. ¿Sí? Sí. Los planes sociales, que muchas veces son necesarios, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de crisis o de pandemia, pero ¿son un problema o son una solución? Son un paliativo. En definitiva, muchas veces llevan algo de dinero a hogares que no dan poco dinero y lo necesitan para comprar comida, pero no es la solución, definitivamente. Creo que el mismo beneficiario sabe que no es la solución, que él le gustaría tener más dinero. Recuerdo que había una organización piquetera que una vez hizo un estudio bastante serio, una encuesta entre sus seguidores, y encontró que todo el mundo tenía algún otro tipo de trabajo informal, obviamente, un trabajo precario, un trabajo intermitente, que no le daba plata todos los días. Pero ellos llegaban a la conclusión de que el plan social le daba entre el 40 y 50% de ingreso a la familia. Los otros 50% los buscaban de otra manera. Entonces, la gente quiere, digamos, superarse, quiere tener más dinero, creo que quiere que su hijo tenga más futuro. El tema es que si los planes sociales se eternizan, obviamente que esa gente se va a estigmatizar. Y es la palabra planeros. Y obviamente cuando empieza a plantarse la palabra planeros, más difícil se le hace a esa persona incorporarse en un mercado laboral que es cada vez más exigente. Jorge, es interesante el concepto que usted está mencionando, ¿no? De que el beneficiario tampoco cree que es una solución, también cree que es un paliativo. Hay cierto sector de la población que cree que los planes sociales solo provocan necesidad de más planes sociales, como una rueda en la que no se puede salir de ahí. Claro, porque siempre hay gente que se queda sin planes sociales y obviamente lo primero que dice es, si le dan al del barrio, a aquel barrio, ¿por qué no me dan a mí? Y aparece un piquetero competidor del piquetero de aquel barrio, que también entonces quiere ganar liderazgo, tratando de conseguir planes sociales para esta gente que ha sido excluida de los planes, y entonces vienen las marchas y las presiones para conseguir más planes. En ese sentido tiene razón la gente cuando dice los planes producen más planes, pero no es más planes para la misma gente, es más planes para más pobres, para gente pobre que había quedado afuera. Claro, en algún momento vamos a llegar a un momento en que claro, el mundo va a querer un plan, hay más necesidad. toda la gente pobre va a querer un plan y todo esto va a ser. Claro. Facu. Jorge, desde el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina, ¿piensan que es un buen momento ante la destrucción total de lo que es la economía argentina, una caída brutal de la recaudación y demás, de alguna manera barajar y dar de nuevo y poder así atender las dificultades que, en este caso, de lo que hablamos, la pobreza, por ejemplo, pero problemas estructurales que arrastra la Argentina desde hace décadas? Sí, totalmente. Digamos, el Estado se quedó sin recaudación y se quedó sin base imponible, o por lo menos con una base imponible destrozada, porque muchas empresas dejaron de existir. Claro. Entonces es el momento de hacer impuestos que sean menos distorsivos con el empleo, en particular el tema de las cargas sociales. Se pueden mantener las cargas sociales para las empresas medianas y grandes, que son las que lo pueden pagar, pero para las empresas chicas, que es donde la gente más pobre puede llegar a tener una posibilidad de conseguir un buen empleo, ahí habría que revisar el tema de las cargas sociales y hacer que para las empresas más pequeñas las cargas, digamos, no paguen cargas sociales a cambio que den empleo en blanco. Porque es prácticamente imposible hoy para una empresa pequeña dar empleo, buen empleo, pagando tan altas cargas sociales que hay que pagar para tener un trabajador en blanco. Jorge, para terminar me gustaría preguntarle su análisis acerca de un ingreso universal, que es uno de los proyectos que tiene el gobierno para esta pospandemia. Más allá de, digamos, en Europa se probaron
países ricos como Suiza, Finlandia, ahora lo va a aprobar en una zona, España también. Pero nosotros somos un Estado pobre. Ellos concluyeron de que no es bueno porque la gente está incentivada a progresar, a trabajar, a generar otros ingresos. Pero más allá de eso, creo que en Argentina es insostenible. Claro. Tenemos la mitad que es pobre y la otra mitad, 25%, está casi por ser pobre, no está en condiciones de mantener el 50% pobre, y el otro 25% de arriba, que debería ser la clase media, no quiere pagar impuestos, por ejemplo, no quiere pagar impuestos a las ganancias. Entonces es difícil pensar de que el 1% más rico, que el famoso impuesto a las grandes fortunas, pueda llegar a mantener el 50% más pobre. Claro. De hecho, ese 1% más rico va a terminar yéndose del país, que es lo que está sucediendo ahora. Uno ve que los grandes ricos se están yendo a Uruguay, se van a Estados Unidos, se van a vivir a Europa, ahora a la voracidad fiscal. Jorge, gracias. Que tengas buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Por favor. Arrancábamos el programa hablando de la pandemia, el pico de la pandemia, salieron los datos de la pobreza, alarmantes también, y empieza la política a meter el coletazo. Yo no sé si a ustedes les queda algo como de esperanza de que pueda llegar a haber un camino fructífero para la solución. Con una política, bueno, Gise nos dijo que unidos no van a estar, consensos no va a haber. Y es difícil, ahora se viene, todavía, bueno, falta para la elección de medio término, pero empieza la elección de medio término. Cuando te quieras dar cuenta, ya estamos a fin de año. Por eso, No, entonces pero- es difícil. ¿Qué pero me consenso pregunto, va a haber? Viven en el mismo país que nosotros, los políticos. ¿No ven que un país mejor, más Algunos desarrollado, viven en más un- rico, es incluso beneficia Algunos viven en un directamente termo, a lo sus milagro. propias familias? No viven todos, algunos viven en un termo. No, bueno, pero en algún punto, en el termo en el que viven, la pandemia los agarra juntos, sentados Gente, opositores, se con dieron oficialistas. cuenta que había pobres en Y- Argentina. No, pero en algún punto les fue bien en las encuestas. Digo, ¿por qué no redoblar en esa apuesta? ¿Por qué no redoblar si le fue bien mostrándose el presidente con los opositores? Subió su imagen como casi ninguno, de una forma envidiable por cualquier político. Eso no saca ¿Y a la por gente qué de la pelearse pobreza. ahora? Eso no saca a la gente de la pobreza. Mira, yo te voy a dar un solo dato. En enero de 2003 yo tenía 20 años. La pobreza era del 57,8%. Estoy pisando los 40. Sí, bueno. Igual por eso también hay digo, una cuestión ideológica. 20 porque años en los desde el cuales uno gobierno- dice, ¿qué hicimos? Desde el ¿Puede decir gobierno que es se una baja cuestión un discurso. ideológica? Desde el gobierno se baja un discurso ideológico que dice que el que hizo plata es garca y le tiene que dar al otro. Básicamente es este el discurso. No hay gente que se rompió el lomo. Tiene que ser generoso, Y que dice. hizo. Entonces tiene que ser Solidario. generoso y solidario porque si vos tenés un montón, le tenés que dar a otro. O sea, se nivela para abajo. Ese es el discurso ideológico del kirchnerismo. Y yo creo que Alberto Fernández no lo está modificando. eso. Habría que ver también de encontrar el punto de la sensibilidad, ¿no? También el gobierno de Mauricio Macri, por enfocarse tanto en la clase media, perdió sensibilidad y aumentó la pobreza. Creo, y ningún gobierno logró lo que vienen pidiendo todos los especialistas en la economía, armar algún plan que pueda apoyar a los emprendedores, que es lo que siempre dice Facundo, Sí, o a la Argentina productiva, ¿no? Claro, y bueno, lo que dice Gise tiene razón, me parece. Falta el incentivo desde el gobierno con otro discurso, otro tipo de discurso. Yo alguna vez hice la columna de hablemos de la riqueza como solución Claro. y no tanto la oda a la pobreza. Yo creo que es por ahí también. me Bien, parece. pero vivís en un país en el que el gobierno tiene 23 ministerios y arriba de 2.200 funcionarios. Entonces, ¿Y vivís en discúlpame, un Gise, país? Sí. 2.200 funcionarios, 23 ministerios. Eso es un fangote de guita por día. Ningún sueldo Sí. baja de las 200 lucas, ¿entendés? Y la única solución es que al 60% de impuesto anual que tiene un asalariado promedio, no, más impuesto arriba. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, a ver, ¿hasta dónde querés que llegue? Igual- Cruzando el charco nada más tengo un país que me cobra menos impuestos. No, tenemos que ir cerrando, pero de verdad que me cuesta creer que solo sea el reducir a una cuestión ideológica o de No es discurso. ideológico, Creo que no, hay mira. cosas muchas más profundas. Bueno, también creo hay un componente y miles de otros también en toda esta Argentina que tenemos que reconstruir. Nos encontramos en el día de mañana a las 20:30. Los espero con las noticias y a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis de la jornada. Chau.
Cuídate sin miedo. Cuídate.